Hola, bienvenidos a la clase de Introducción a la Programación. El día de hoy como tema tenemos elementos utilizados en la solución de un programa. Entonces vamos a ver un poco del contenido. ¿Qué es un dato? Un dato son los diferentes objetos de información con los que un programa trabaja. Estos datos tienen diferentes clasificaciones. ¿Qué es un tipo de dato? Es un atributo de una parte de los datos que indica al ordenador sobre la clase de datos que va a procesar. Entonces, por ejemplo, si yo voy a trabajar con decimales, con números que lleven puntos, tengo que observar, tengo que analizar el tipo de datos que voy a utilizar. En programación, el tipo de datos que se utiliza para trabajar con decimales se llama flotantes. Y ahorita lo que ustedes van a ver va a ser así como un poquito de manera general. Ya cuando estemos viendo código, entonces sí ya lo van a ver un poco más individualizados. Entonces la clasificación de datos es la siguiente. Los numéricos son los tipos enteros, reales o como flotantes, como les había comentado. Los alfanuméricos es una combinación de una cadena de texto. Pueden ir en esta cadena de texto pueden ir cualquier símbolo del código ASCII. Y aquí, ¿qué es el código ASCII? Bueno, el código ASCII es un código estándar para el intercambio de información. Ese es el código ASCII. Y por último tenemos los lógicos. Son valores verdadero o falso, encendido, apagado. Aquí tenemos este contenido, los identificadores. ¿Qué es un identificador? Bueno, un identificador es un conjunto de caracteres que se utilizan para identificar cualquier entidad del programa. Estas ya sean variables, tipos de datos, procedimientos, funciones. Esto lo vamos a ver más adelante. ¿Y qué son las constantes? Los constantes son valores que no están sujetos a cambios durante todo el programa. Por ejemplo, ustedes tienen una constante que es pi. Pi es 3.141592. Ese es un número que no se puede cambiar. Entonces, esa es una constante. Son valores que no se pueden cambiar en el transcurso del programa. En ningún momento del programa se pueden cambiar. Nosotros también les decimos estáticos, valores estáticos. Y por último, las variables. Las variables son espacios en memoria que se pueden modificar durante toda la ejecución del programa. Por ejemplo, cuando ustedes están trabajando con la clase de matemáticas y todo eso, nosotros cuando queremos encontrar a X puede ser cualquier valor, ¿verdad? Entonces hasta que lo encontramos, X toma un valor. Entonces lo mismo pasa con las variables. Ellas toman en el transcurso del programa, empiezan desde cero. Y ya cuando el programa está trabajando, al final ellas toman un valor. Entonces así trabajan lo que son las variables. Aquí tenemos un ejemplo para crear un algoritmo. Entonces lo vamos a analizar. Crear un algoritmo de una suma de dos números y lo muestre por pantalla. Recalco aquí, las variables nosotros podemos utilizar cualquier tipo de letra o cualquier tipo de palabra para trabajar con variables. Solo que hay que tener cuidado que las variables no pueden ser números, ya que nosotros no podemos almacenar un dato en un número. Y no pueden ser símbolos como el arroba, no se permite, y entre otras palabras reservadas. Entonces vamos a analizar este ejercicio que es de los que vamos a estar trabajando en el transcurso de la semana para que ustedes presten atención. Dice, crear un algoritmo de una suma de dos números y los muestre por pantalla. Tenemos que identificar qué es lo que vamos a almacenar en nuestro programa, qué es lo que vamos a trabajar. Obviamente, para trabajar con una suma está pidiendo dos números. Entonces,
Si está pidiendo dos números, significa que voy a ocupar dos variables porque van a ser números diferentes. Aunque si yo ingreso 6 y 6, se tienen que guardar en diferentes variables. Entonces, a mi variable la puedo llamar N1. Esa sería la variable. Esa sería la variable del número 1. Y N2 sería la variable del número 2. Ok, ya tenemos nosotros estas variables que vamos a utilizar para almacenar los datos que los usuarios ingresen, o sea, que nosotros ingresemos. Bueno, ¿cómo realizamos nosotros una suma? Una suma de dos números, una suma básica. Bueno, una suma básica es sumando 12 más 2. Así que para nosotros trabajar con estos dos datos que se ingresaron, porque si yo ingreso el 12 se va a almacenar en esta variable, en N1. Si yo ingreso 2, entonces el 2 se va a almacenar en la segunda variable. Entonces aquí yo necesito que estas variables trabajen para crear una suma. Entonces le voy a decir que N1 más N2, eso es la suma. ¿Dónde voy a almacenar esta suma? Bueno, esta suma la voy a almacenar en suma 2. Entonces aquí quedaría mis variables. Este símbolo de igual es un símbolo de asignación. Lo que yo estoy, estas dos variables estoy asignándoselas a esta suma. Ok. Entonces vamos acá. Observando el contenido anterior, ya les había dejado lo que es esta tabla con símbolos. Y dice que el proceso es este símbolo. Un proceso puede ser una multiplicación, una división, un promedio, una suma, etc. Entrada, salida y entrada, salida. Operación de entrada, salida y lectura y escritura de datos. Este es, digamos, que nuestro teclado. Aquí vamos a colocar las variables. Este símbolo, el número 5, es de inicio y fin del programa. Este número 6 es salida del mensaje, o sea, lo que se muestra. Esto puede ser una impresora o una pantalla. Y esto es el símbolo de sentido del flujo, hacia dónde va el programa. Vamos a empezar entonces aquí con el símbolo de inicio. Vamos acá. Este va a ser nuestro símbolo de inicio. Iniciamos el programa. Inicio. Luego vamos con la flechita. La flechita. Porque la flecha es el sentido del programa. Ok, aquí toda variable que utilicemos para crear un programa se tiene que declarar. Toda variable se tiene que declarar y todas las variables se declaran en 0. Entonces aquí este que utilizamos para proceso lo vamos a utilizar para definir mi variable. Son 3 variables. Le voy a decir que N1, todo programa empieza de 0, pero es importante que nosotros lo empecemos. N1 es igual a 0, lo divido por coma, N2 es igual a 0, coma, suma igual a 0. Entonces aquí ya tengo mi declaración de variable. Aquí le voy a colocar, toda declaración se hace en 0. Declaración de variables. Y si tuviéramos lo que es una constante, entonces también la tendríamos que declarar ahí.
Entonces aquí esto es una declaración de variable. Este es inicio de todo el programa. Aquí iniciamos todo el programa. Inicio de todo el programa. Aquí. Bueno, declarando las variables. Ahora, aquí dice que crear un algoritmo de una suma de dos números y los muestre por pantalla. Bueno, ahora lo siguiente es decirle al usuario que por favor ingrese un número. Entonces aquí le vamos a decir acá y la flechita, ¿verdad? Este símbolo que ustedes están viendo ahorita, este de acá, es el símbolo para mostrar en pantalla. Eso es lo que el usuario mira. Entonces le voy a decir, por favor, ingrese el primer número. Mire, va entre comillas porque todo texto va entre comillas. Entonces aquí observamos que esto es una muestra de pantalla, es lo que el usuario mira. Muestra de pantalla. Es lo que el usuario observa. Siguiente, ya de pedir el número, ahora lo que ocupamos es que ese usuario lo pueda ingresar por teclado. Entonces, aquí le estoy diciendo que va a ingresar por teclado. ¿Y dónde se va a almacenar? Se va a almacenar en la variable N1. N1. Lo vuelvo el proceso. Por favor, ingrese el segundo número. La flechita, no nos olvidemos de la flechita. El símbolo para ingresar datos. Ok, aquí ya le pedí al usuario que por favor ingresara el número del segundo número. Ahora, ese usuario lo tiene que almacenar en la variable N2. Aquí una observación. Si ustedes declaran aquí arriba N1 como N mayúscula, N2 como N mayúscula, entonces a la hora de trabajar acá, ustedes tienen que trabajar con mayúscula. Tal como está aquí, tiene que ser en el resto del programa. Y bueno, ya el usuario ingresó el primer número. Pidió el primer número, ingresó el primer número, pidió el segundo número, ingresó el segundo número. Lo siguiente es hacer el procedimiento. Ahora lo que toca es el procedimiento. ¿Y dónde vamos a almacenar ese procedimiento? En una suma. Vamos a utilizar acá el sentido. Entonces acá le digo que la suma va a ser igual a N1 más N2. Y ahí ya se hizo la suma. Entonces acá, procedimiento. Y bueno, ¿qué toca? Decirle al usuario cuánto tuvo de la suma de esos dos números, cuál es su resultado. Entonces, para mostrarle al usuario tenemos que mostrarlo por pantalla. Tenemos que mostrárselo por pantalla para que el usuario pueda observar. Entonces acá la suma de los dos números ingresados es 2 puntos y comilla. Recuerden que el texto va entre comillas y la variable donde está almacenado el resultado es la variable suma. Entonces, para mandarla a llamar, bueno, la coma y luego suma. Lo que es las variables tienen que ir fuera de las comillas porque no es texto. Recuerden que ahí en esa variable está almacenado un resultado. Y por último sería
el fin. Aquí quedaría esta operación básica de la suma de dos números. Entonces acá quedaría fin. Procedimiento, acá sería fin del programa. Siempre tiene que tener el fin. Y bueno, aquí se muestra el resultado por pantalla mandando a llamar la variable suma. Y aquí finaliza este ejercicio. Ok, aquí finaliza.